Buenos días, es viernes, estamos en Crónica Digital, nada menos y nada más que compartiendo un café de la Patria Grande, eh, con, en esta ocasión estamos con un invitado de la casa, del de siempre, Carlos Casanueva, desde Venezuela, ¿cierto? Nuestro corresponsal ahí en Caracas, y Ramón Martínez, un periodista colombo venezolano, que nos va a explicar y nos va a contar, y nos va a contar eh, qué es lo que pasa en Colombia, qué es lo que ocurre, cómo se gesta, ¿no es cierto?, esta situación política en donde hay dos opciones muy claras, dos mundos, por decirlo así, y quisiera iniciar este programa con, bueno, recurriendo a uno de los grandes maestros, ¿no es cierto? Un gran escritor, premio Nobel, don Gabriel García Márquez. Quisiera iniciarlo así. La soledad le había seleccionado los recuerdos y había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acumulado en su corazón y había purificado, magnificado y eternizado los otros, los más amargos. Eh, con eso damos inicio a este café de la Patria Grande. Ramón, cuéntanos, ¿en qué contexto se da esta elección? ¿Cuáles son los elementos que tú crees que son fundamentales, que pueden explicar lo que ocurre hoy día en Colombia? Sí, Omar y a todos los amigos de Crónica Digital, a Carlos Casanueva y a todos los usuarios del sur del continente, chilenos y demás habitantes de este mundo. El contexto electoral que se presenta en Colombia en estos momentos obedece a un proceso de desarrollo de fuerzas sociales en el cual pues, la movilización juvenil a partir del año 2019, 20, 21 exactamente, en mes de abril, cuando se inicia un estallido social de grande envergadura, muy parecido y muy similar a las protestas que se hicieron en Chile justamente, y con una participación fundamental de los jóvenes colombianos y las jóvenes colombianas, y a los cuales se fueron sumando una serie de movimientos sociales. Es un contexto de movilización permanente en contra de políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque. Dentro de ella, pues, uno de los elementos centrales de la protesta era la manifestación en contra de una reforma tributaria que se logró tumbar. Y en este contexto, pues, se viene desarrollando una precampaña electoral que llega hasta el 12, hasta el pasado 13 de marzo, en donde se renovan las instituciones eh, como la Cámara y el Senado, en donde el pacto histórico obtiene una mayor votación y logra, conjuntamente con otras fuerzas alternativas y de los partidos tradicionales incluso, y sectores de derecha moderada, pues se lograría hacer una mayoría y darle una gobernabilidad al próximo presidente de Colombia y a la vicepresidenta. En este contexto tenemos dos fórmulas. Después de esta segunda vuelta vino una primera vuelta, que ya conocemos los resultados, ganó Gustavo Petro, la fórmula de Gustavo Petro, y en sí es un triunfo histórico para la izquierda, los movimientos sociales, los movimientos progresistas de Colombia, acompañado de Francia Márquez, y apareció el famoso fenómeno que nos quiere vender el establecimiento. Señor llamado Rodolfo Hernández, un empresario, constructor, se lo presentan así, pero no vamos a extendernos en todo ese prontuario que está detrás de este señor y todas las perspectivas. Entonces, en ese contexto, nos vemos abocados a una segunda vuelta presidencial
que se llevaría a cabo el 19 de junio próximo. Un universo electoral en el cual los diferentes medios de comunicación de la dominación de la derecha pues ya están posicionando a un personaje que está con un 28% frente a Gustavo Petro, que le reconocieron un 40.1%, ya lo están posicionando por encima de, del porcentaje de Petro, que le dan 45, 50, 52 matrices que están manejando los grandes medios de comunicación. Esperamos que estos más de 8.500.000 votos que se obtuvo por la fórmula presidencial de Francia Márquez a la vicepresidencia y Gustavo Petro a la presidencia, pues se logre aumentar a unos 10 millones. Creemos que es posible, a pesar de lo fraudulento que es el sistema electoral colombiano, porque hay que recordar que las elecciones en Colombia no son automatizadas, sino manuales, y aparte de eso, la registraduría contrató un software no auditable, es decir, solamente tienen acceso a ello y desde ahí se ha generado una serie de manipulaciones y se habla también de un fraude en ese contexto. Es más o menos en términos muy generales, sin particularizar lo que está sucediendo hacia la segunda vuelta, Omar. Gracias, Ramón. Carlos, y desde Venezuela, cómo se lee esta elección? Sí, Cómo la ves tú bueno, ya dentro de lo que saludos tú Omar, escuchas? Ya. Buen día. claro. Bueno, saludando el Café de la Patria Grande de Crónica Digital desde Caracas, Venezuela. Saludos a Ramón Martínez, hermano colombo venezolano, de muchas luchas de la Patria Grande. Sí, desde Venezuela, fíjense, se sigue con mucha expectación, ¿ya? Y con mucha preocupación el proceso electoral colombiano, puesto que no es menor para Venezuela y para América Latina el destino, ¿ya? Lo que pueda ocurrir en 3 semanas más en la hermana República de Colombia. No es desconocido para nadie el papel que ha jugado el gobierno colombiano, la derecha colombiana, fascista y asesina, narcoparamilitar, utilizada por Estados Unidos como el portaaviones de América para agredir a los pueblos y en particular a Venezuela. Desde ahí se han urgido todos los ataques que han habido para tratar de derrocar a la revolución bolivariana. Por tanto, el pueblo venezolano, ya que ha acogido a millones de hermanos colombianos por el conflicto social y armado, que jamás ha levantado una xenofobia contra los hermanos colombianos, está muy pendiente, puesto que hay muchos venezolanos en Colombia, es una dato la realidad, por la misma crisis inducida del imperialismo, el cerco económico y financiero, se ha producido una salida muy significativa de venezolanos a Colombia, pero también porque un gobierno distinto podría abrir muchas expectativas, incluso normalizar las relaciones económicas, el tránsito, o sea, ayudaría a romper el cerco que tienen a Venezuela, con Colombia, con Brasil, con las islas del Caribe, ¿ya? Que son también parte de la OTAN, y Colombia, que es socio de la OTAN. Por tanto, sí hay una preocupación y hay un seguimiento de esto. Y porque estamos por primera vez en la historia, en 200 años de la historia colombiana, de que exista un gobierno democrático en Colombia, que eso ya es bastante. Así que hay mucha expectativa, Omar. Ramón también puede profundizar y quería preguntarle a Ramón cuál ha sido el papel en esta movilización de la Colombia Humana, de los 8,5 millones que han sacado el candidato del pacto Petro y Francia Márquez, 8,5 millones como ganadores, más del 40% de la primera vuelta, el papel de los jóvenes y las mujeres en esta campaña. ¿Y qué significaría para Colombia y América que gane el candidato del uribismo, este señor Hernández, misógino, neonazi, fascista? Bueno, ¿qué significaría para la región
si ganara el candidato de la derecha, y qué significaría si gana Petro, y el papel de las mujeres y los jóvenes en esto, y de los hermanos colombianos en el extranjero, el voto del exterior también. Ramón. Sí, Carlos, por acá también tengo un cafecito, el cual quiero compartir con ustedes y con todos nuestros usuarios y usuarios. Empecemos por la parte o por el escenario de si gana el candidato de la derecha, este señor misógino. Pues obviamente no va a cambiar nada de lo que ha venido sucediendo, porque es un personaje nefasto, oscuro. Si el señor Iván Duque era un personaje gris, este señor es un personaje gris oscuro, porque es lo más retardatario que hay. Y se continuarían las políticas neoliberales, se continuarían las políticas en contra del pueblo colombiano, en contra de la mujer, de los jóvenes, todo esto. En resumen, es más de lo mismo que ha venido sucediendo y que acentuaría la crisis del pueblo, la crisis política del Estado colombiano, que es un Estado fallido, porque es un Estado narcoparamilitar, es un Estado en donde el narcotráfico tiene una influencia y tiene poder real en las decisiones como Estado. Entonces, este factor se acentuaría de igual manera, lo presentan como un hombre progresista, como un abuelo bueno, que tiene buenas intenciones, y es la figura que han creado los medios de comunicación. De hecho, es un señor que no acude a debates porque no tiene cómo debatir, ¿sí? No tiene discurso, no tiene una propuesta clara y ha recurrido a redes sociales como TikTok para hacer su campaña desde las redes sociales dirigida a un sector de la población. Ha tenido su influencia por el inmenso apoyo que ha tenido justamente por parte de los grandes medios de comunicación colombianos. El uribismo no solamente tenía un candidato, el señor Federico, sino que habían varios candidatos dentro de la misma fórmula. Se dice que el señor Uribe, tras bastidores, estaba manejando las 5 candidaturas. Básicamente Rodolfo, Chico, se habla también del papel que está jugando con la candidatura de Fajardo, y bueno, se definen por este personaje más bonachón que tiene llegada con su manera llana de hablar, ¿sí? Más sin ningún tipo de profundidad. Las redes sociales se caracterizan justamente, y los influencers se caracterizan por no llevar un mensaje de fondo, sino banalidad. Es el candidato de la banalidad, pero tras esto es continuar desarrollando el modelo en el país más desigual de América Latina, que es Colombia. Y ya está la otra propuesta, que es una propuesta, la del pacto histórico, que ha ganado las 2 últimas elecciones. Hay que destacarlo. La izquierda y los movimientos sociales en Colombia han ganado las últimas elecciones y le han robado miles, millones, miles, miles, centenares de miles de votos. Y más, sin embargo, se sigue ganando. Lo señalaba que el Estado, el sistema electoral colombiano es un sistema electoral fraudulento, pero el pueblo colombiano se cansó de la guerra y quiere paz. Estamos transitando este camino no muy fácil electoral, sabiendo de que hay compra de votos, sabiendo de que hay todo esto. Y el pacto histórico tiene una propuesta sustentada, basada en convertir a Colombia en eh, eh, la, el país mundial de la vida, en contra del extractivismo petrolero, del carbón, y en contra de este factor que exporta Colombia, que hace parte de la economía de la producción y exportación de cocaína. Estos son los 3 factores fundamentales por los cuales entra dinero a la economía colombiana. Entonces, el pacto histórico en defensa de la vida, en defensa de los recursos naturales y por una nueva manera de rescatar la agricultura, devolverle la tierra al campesino, hacer de la tierra que produzca y sea Colombia un país agrario en cuanto a la producción autosustentable, porque los tratados de libre comercio, impulsados por Iván Duque, por el señor Uribe, Iván Duque, han arrinconado totalmente a la agricultura colombiana, la ha acabado,
Colombia debe ser un país productor de maíz, importa ahora 6.000 toneladas de maíz de Canadá, de Estados Unidos, por los tratados de libre comercio. Entonces, este es el escenario en términos electorales y programáticos, de una manera muy amplia. ¿Sí? El papel de la juventud, de los jóvenes, ha sido fundamental. Hay una vinculación de los sectores populares y los sectores culturales de manera espontánea a esta campaña de pacto histórico. Y hay un sentimiento nacional real que ha logrado concitar la candidatura de Gustavo Petro y las propuestas de hacer trizas, no los acuerdos de paz, sino hacer trizas la política de muerte y exterminio del pueblo colombiano que en los últimos 20 años se ha acentuado. Y es fundamental destacar, Gustavo Petro en su propuesta plantea esencialmente rescatar los acuerdos de 2016 en La Habana y cumplir que el Estado sea garante y cumplidor de estos acuerdos. Es fundamental esto. Si no tenemos claro este aspecto, porque lo que significan los acuerdos de La Habana es el inicio de darle un cambio a la forma de hacer política y que el Estado no sea el Estado criminal, sino un Estado que realmente impulse y garantice todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas colombianas y colombianos. En estos términos, pues el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud de los jóvenes, ser movilizados, porque ellos no tienen nada que perder. Cualquier cosa que se logre a través de la protesta es un ganancia. Por eso han estado en la calle permanente. Y un escenario posible de esto, pues es que en Colombia ya se ha iniciado el cambio desde la movilización popular, ¿sí? Porque el estar movilizado un pueblo en la calle permanentemente, esto implica muchas cosas. Hay que tener un elemento fundamental. En la pasada elección, Gustavo Petro obtuvo en Bogotá alrededor de 1.800.000 votos. Y Bogotá es una capital en donde participan, viven personas procedentes de todas las regiones del país. ¿Sí? Y podemos ver que esta votación es mayoritaria, arrasó en Bogotá, es la expresión de toda Colombia. Esa es una radiografía, si lo sacamos con pinza, es una radiografía de lo que Colombia tiene, teniendo en cuenta de que Bogotá es la capital de la República y es donde se expresa todo. Entonces, estos son los aspectos, Carlos, y nosotros desde nuestros medios de comunicación como Escolareo hemos tratado de mostrar desde Venezuela la verdad de Venezuela y también mostramos la realidad de Colombia. Quisiera agradecerte, Ramón, el tiempo, la reflexión, los elementos que nos entregas, ¿no es cierto?, para poder conocer un poco más de la situación de Colombia. Agradecerte, Carlos, también, como siempre, ¿cierto?, los contactos de el Café de la Patria Grande. Invitar a quienes ven estos programas a suscribirse al canal, a visitar el Café Crónica Digital que está en Santiago de Chile, en Huérfanos con Maturana, en plena Plaza Brasil. Y dejarlos invitados para otro encuentro, en donde la Patria Grande habla. Eso, la ciudadanía habla. Un abrazo para ustedes, Carlos, Ramón, muchas gracias. Ramón, Omar, de Caracas. Nos vemos. Listo. Listo, Omar. Ramón.